Hoy nos corresponde el capítulo 6 del conflicto de los siglos. Dice, se llama Dos héroes de la Edad Media. Empieza diciendo que la semilla del Evangelio había sido sembrada en Bohemia desde el siglo IX. Resulta que esta semilla se iba esparciendo y fortaleciendo, pero como también esta semilla del Evangelio se iba esparciendo, del Evangelio puro, también el poder romano se iba fortaleciendo, hasta que llegó el momento en que la Biblia, la Santa Biblia, que habían traducido al idioma del pueblo, estaba quedando atrás. Resulta que de Francia e Italia vinieron los valdenses y los vildenses a vivir aquí a Bohemia porque en sus pueblos tenían persecución, no los dejaban libres celebrar el culto a Dios. Bueno, entonces ellos llegaron acá, pero acá también el poder romano no los dejó y les prohibieron, tanto de que fueron obligados a irse a los bosques, a las montañas, a celebrar los cultos. Entonces, porque habían sacado un decreto de que el que adorara a Dios, el que hiciera otra cosa que no fuera lo que Roma decía, entonces sería quemado en la hoguera. Entonces dice que los soldados los perseguían para matarlos, muchos murieron, pero ellos nunca se rindieron, siempre estuvieron haciendo la voluntad del Señor. Entonces ahí vemos, hermanos, ese ejemplo tan maravilloso de estas personas que muchos murieron como mártires por la verdad. Nos sigue contando esta historia del personaje Juan Hus. Juan Hus dice que era de humilde cuna, desde muy temprana edad quedó huérfano, su padre murió, y dice también que su madre era piadosa y que bueno, él estudió en la escuelita ahí de provincia. Luego su madre viajó para Praga, donde yendo para Praga, en camino a Praga, se arrodilló su madre porque ella consideraba que su hijo, o sea, la educación espiritual de su hijo era más importante que cualquier riqueza, que cualquier hacienda, que era la mayor riqueza. Entonces ahí vemos el ejemplo de esta madre, cómo entregó a su hijo en las manos de Dios. Resulta que como Juan Hus era tan aplicado, tan buen joven, le dieron los estudios en la universidad en Praga gratis. Entonces resulta que él fue un hombre muy docto, un hombre muy inteligente, fue un instructor de la universidad, luego fue instructor de la universidad, y bueno, él lo querían, le dice que la reina de Bohemia, los reyes, todas estas personas estaban encantadas de él, con su comportamiento, con su sabiduría, con toda su elocuencia. Él también estudió para ser sacerdote en ese tiempo. Bueno, y seguía todas todo lo que dice lo de Roma, ¿no? Pero resulta que un día llegó una persona que fue Jerónimo, otro personaje, llegó Jerónimo a esta ciudad y trajo con él un escrito de Wycliffe. En este escrito se revelaba todo lo que la iglesia romana hacía en contraste con lo que manda Dios, ¿no? Entonces Juan Hus estudió este libro que trajo Gregorio. Ya Gregorio y Juan Hus fueron estos dos héroes de la Edad Media,
Gregorio apoyó mucho a Juan Hus en su misión. Ya Juan Hus empezó a ver eh, cómo era que estaba errada la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estaba muy errada, entonces empezaron los dos a escudriñar y se dieron cuenta que mal estaba. Entonces, con todo esto, Juan Hus, la Iglesia Católica se fue contra él, lo amenazaron y le dijeron que si él no apostataba de estas creencias, que iba a ser quemado en la hoguera. Y Juan Hus prefirió ser quemado en la hoguera antes que retractarse. Y sabemos que Juan Hus fue quemado en la hoguera, y él murió cantando. Es una historia muy maravillosa. Murió cantándole al Señor y perdonando a todas las personas y a la Iglesia Católica por todo lo que hacían. Y Jerónimo, siguiendo los pasos de Juan Hus, apoyándolo, al año también fue quemado en la hoguera. Entonces ahí vemos, hermanos, de que con el Señor todo es posible. Jerónimo también murió cantando. El verdugo iba a prender las llamas por detrás y Jerónimo dijo, no, que tuviera miedo, no estaría aquí. Bien pueda prenda por delante, porque no tengo miedo. Entonces Dios es el que nos da esa fuerza y esa valentía para nosotros continuar la vida, que así estemos frente a la muerte, así estemos prestos a ser mártires, el Señor nos ayudará, hermanos. Entonces qué hermosa historia nos cuenta el conflicto de los siglos, nos da esa fuerza y esa valentía, porque si estamos con el Señor, todo es posible, hermanos. Que el Señor los bendiga. Un feliz día.